Bueno, ahora continuamos con la segunda parte del video, y ahí la que va del video de teoría de la verdad. Y aquí lo que vamos a estudiar es un gran teorema, ¿sí? Y un lema en que necesitamos para demostrar algunos incisos de este teorema. Vamos con el teorema. Si hay una interpretación para las fórmulas P y Q, entonces podemos afirmar que si P satisface la fórmula P flechita Q y además P satisface la fórmula P, entonces el punto P satisface la fórmula Q. El segundo inciso, si P flechita Q es verdadero en I y P es verdadero en I, entonces Q es verdadero en I. Si P es verdadero en I, P es verdadero en I si y solo si la fórmula para todo X sub Kp es verdadero en I. Ahora, P es verdadero en I si y solo si la clausura de P es verdadero en I. Un quita P es verdadero en I si y solo si P es falso en I. P no es ambos, verdadero y falso en I. 7. Si P es una proposición, entonces exactamente uno del par P, un quita P es verdadero en I y el otro es falso en I. Si P y Q son proposiciones, entonces P flechita Q es verdadero en I si y solo si P es falso en I o Q es verdadero en I. Si P y Q son proposiciones, entonces P flechita Q es falso en I si solo si P es verdadero en I y Q es falso en I. Acá claramente estoy entendiendo que hemos visto el primer video, el video de la primera parte, y ya entendemos lo que quiere decir ser satisface y ser verdadero o ser falso, ¿sí? Entonces la demostración, solamente a modo de ver cómo se manejan acá las demostraciones con las definiciones de satisface y de verdadero, la vamos a hacer del inciso 1 y 2, ¿sí? Y luego, para demostrar el inciso 7, necesitamos un lema previo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Fíjense en que acá en los incisos 2, 3, 4 y 5, el que, por ejemplo, que la fórmula P flechita Q sea verdadera en I está en forma de condicional. Si suponemos que P flechita Q es verdadero en I y suponemos que P es verdadero en I, o sea, es condicional, entonces uno puede concluir que Q es verdadero en I. Sin embargo, en el inciso 7, fíjense, lo que es condicional no es el hecho de ser verdadero, eso no es condicional. El condicional es que si la fórmula P es en particular una proposición, entonces exactamente uno del par P, un quita P es verdadero en I. Si la fórmula es una proposición, entonces ella es verdadera o un quita ella es verdadera y la otra es falsa. Fíjense en que acá cuando la fórmula es una proposición, uno puede afirmar verdad o falsedad. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Acá cuando es una fórmula, uno asume condicionalmente de que es verdadero, ¿sí? Pero acá no. Acá lo que asume como condicional es que la fórmula sea una proposición y lo que concluye es que es verdadera o falsa. Muy bien, dicho eso, vamos a las demostraciones del inciso 1 y del inciso 2. La demostración para el inciso 1, suponemos que P flechita Q, que P satisface P flechita Q, ¿sí? Esa es una de las hipótesis. Pero por definición, si P satisface P flechita Q, P minúscula es un punto, eso quiere decir por definición de satisface que, a ver, déjenme, si ustedes recuerdan la definición de satisface, lo teníamos por aquí. Si se satisface una fórmula del estilo flechita, eso quiere decir que P
que el punto no satisface el antecedente o el punto satisface el consecuente, ¿sí? Eso es por definición de satisface el caso 3. Entonces nosotros decimos aquí, si el punto satisface P flechita Q, entonces por definición de satisface el punto P no satisface P o el punto P satisface Q. Es un no, ¿sí? Ahora, pero además por hipótesis el punto P satisface P. Pero por hipótesis el punto P satisface P. Entonces como tenemos un no, el P no satisface P o el P satisface Q. La primera condición del O no se cumple porque el punto P por hipótesis satisface P. Entonces tiene que cumplirse la segunda condición del O. Luego el punto P no satisface Q. Perdón, satisface Q. Copié mal, chicos. Acá es satisface Q. Yo lo voy a, eso es por copiar y pegar, pero espero que se entienda, ¿sí? Y entonces tenemos la tesis, tenemos esta tesis. Ay, Dios santo. Vamos de nuevo, tenemos esta tesis, ¿sí? Es por copiar y pegar. Uno dice P no satisface P o el punto P satisface Q, pero por hipótesis el punto P satisface P. Entonces de las condiciones del O, la primera no se cumple. Para que el O sea verdadero, entonces se tiene que cumplir la segunda hipótesis. Y la segunda hipótesis es que P satisface Q. Muy bien. Voy a hacer un clic y esto se va a borrar, pero tiene que quedar claro que así sería la demostración, ¿sí? Ahora, así se demuestra cuando tenemos enunciados que traten sobre el concepto de satisface. Ahora, ¿cómo demostramos enunciados donde tenemos que usar el concepto de verdadero? Por eso vamos al inciso 2. Inciso 2. Bien, fíjense que nos dicen que tenemos que asumir que P flechita Q es verdadero en I y P es verdadero en I. Como habla de verdad, tenemos que tomarnos un punto arbitrario, ¿sí? Por eso, porque tanto la verdad como la falsedad son conceptos que valen para todo punto. Entonces sea P un punto arbitrario. Por hipótesis, P flechita Q y P son verdaderos en I. Eso quiere decir que todo punto satisface P flechita Q y todo punto satisface P. Entonces, como P es un punto arbitrario, quiero decir P satisface P flechita Q y P satisface P. Bueno, pero si P satisface P flechita Q y P satisface P, aplicamos el inciso 1. P satisface P flechita Q y P satisface P. Entonces, por el inciso anterior, P satisface Q, pero P es un punto arbitrario. Luego, todo punto satisface Q, y por lo tanto Q es verdadero en I. Esa sería la definición, la demostración, ¿sí? Entonces, quiero que nos quede claro, la definición de verdadero o falso involucra a todo punto. Por eso cuando queramos demostrar que algo sea verdadero o que algo sea falso, cuando queramos demostrar eso, nosotros tenemos que empezar la demostración diciendo sea P un punto arbitrario, porque tanto la verdad como la falsedad son definiciones que involucran a todo punto. Muy bien, ahora tenemos que ver la demostración del inciso 7, pero para eso tenemos que ver un lema previo. Entonces vamos al lema previo al inciso 7. Yo voy a enunciar el lema y a continuación voy a tratar de mostrarles un ejemplo de aplicación de ese lema, ¿sí? Lo que tenemos que tener claro, o más o menos claro, si no ustedes lo repasan, es el concepto de subsucesión, para entender por qué usa este lema esa notación, ¿sí? Entonces, bueno, si hay una interpretación para la fórmula P, suponga que toda variable libre que ocurre en P está en la lista x sub i sub 1 hasta x sub i sub k. Sean P y Q puntos tales que a sub i sub j sea igual a b sub i sub j para todo j desde 1 hasta k.
Entonces, aquí viene, luego del entonces viene, todo eso es construcción, ¿sí? Luego del entonces viene la tesis del teorema. Podemos afirmar que el punto P satisface P si y solo si el punto Q satisface P, ¿sí? Entonces, quiero enfatizar, la tesis de este lema es un bicondicional. La tesis de este lema no es entonces P satisface P. No, esa no es la tesis. Tampoco la tesis es entonces Q satisface P. No, la tesis es P satisface P si y solo si Q satisface P. En eso tenemos que estar atentos, ¿sí? La tesis de este lema no es una afirmación del estilo P satisface P, ¿sí? No es una afirmación del estilo Q satisface P. La tesis de este lema es: el punto P satisface la fórmula P si y solo si el punto Q satisface la fórmula P. Muy bien, entonces aquí viene un ejemplo que si no me sale a la primera me va a salir a la segunda. Supongamos que la fórmula P es Perdonen, tuve que irme un segundito porque pensé que Juancito lloraba. Bueno, aquí continuamos. Supongamos que la fórmula P es, por ejemplo, x2 más x3, quise escribir 3, y más x3 menor que x7, ¿sí? Por decir algo. Entonces, y sea P el punto, perdón, antes de eso, sea ahí una interpretación para P. Voy a inventar condominio Z que asigna la suma usual y el orden usual al símbolo de operación más y al símbolo de predicados en menor, respectivamente. ¿Sí? Entonces, bajo estas consideraciones yo voy a decir CAP, el punto, permítame tomarme de entrada los impares, ¿sí? Igual que hace rato. El 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y así que siga, ¿sí? Entonces voy a señalar de estos puntos las posiciones que nos están interesando. Fíjense, me interesa la posición x2, creo que la voy a señalar más facilcita. Me interesa la posición x2, me interesa la posición x3 y nos interesa la posición x7, ¿sí? Ahora, nosotros podemos ver que el punto P, voy a poner así, aunque tal vez no sea así, pero bueno, voy a poner, es claro que el punto P satisface la fórmula P. Y este es claro, es entre comillas, ¿sí? Es claro, bueno. No es tan claro, es algo que estamos estudiando, pero bueno, hicimos una cuenta parecida. Ustedes van a ver que acá vamos a poner entre paréntesis justificar.
tienen que hacer toda esa cuenta, ¿sí? Lo mismo que hicimos hace rato, la fórmula P es un símbolo de operación, es una fórmula atómica, ir al caso 1 de satisface y hacer todo eso. Esta justificación queda como tarea para ustedes, pero al final de la justificación ustedes van a hacer, bueno, x2 corresponde a la coordenada 2 del punto P, 3. 3 más 5 es 8. Y 8 es menor que x7 y x7 es 13, eso es verdadero, ¿sí? Yo quiero que ustedes lo justifiquen, pero sí se satisface. Ahora, consideremos además el punto, y aquí lo voy a inventar al punto, ¿sí? Control Z, el punto, como el dominio es Z, voy a poner menos 1, 3, 5, lo voy a inventar rápidamente, menos 7, menos 9, menos 11, coma 13, coma menos 15 y así. Puede ser un punto aleatorio, si no tiene que tener necesariamente una regla de formación. Yo lo armo así para no pensar demasiado, pero incluso puedo ir poniendo los pares 0, 3, 5, 2 y lo que yo quiera, de forma aleatoria. No lo arme así para no pensar demasiado. Pero fíjense en que lo que sí he tratado de hacer es conservar las coordenadas que nos interesan, las coordenadas 2, 3 y 7. ¿Sí? Las coordenadas 2, 3 y 7 del punto Q coinciden con las coordenadas 2, 3 y 7 del punto P. Y en la fórmula P son las únicas coordenadas que nos interesan. Entonces es claro que el punto Q satisface también la fórmula P. Y si quieren lo pueden justificar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este lema? Si las coordenadas de los puntos coinciden en aquellas posiciones que interesan en la fórmula, entonces un punto satisface la fórmula, sí y solo sí, el otro punto también la satisface. Eso dice, ¿sí? En castellano, si las coordenadas de los puntos coinciden en aquellas posiciones libres de la fórmula P, entonces un punto satisface la fórmula P, sí, solo sí, el otro punto también la satisface. Bueno, eso lo dice en castellano. Ahora, ¿por qué usa esta notación el sub? Bueno, porque está trabajando con subsucesiones, ¿sí? Fíjense, si bien esta es la coordenada 2, y esta es la coordenada 3, y esta es la coordenada 7, se necesita tener una notación ordenada, se necesita tener las variables ordenadas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, de esta sucesión yo voy a tomar una subsucesión. Entonces, esta va a ser el X, en realidad va a ser el A. Voy a escribir con otro color para que entiendan el tema de subsucesión. Igual es un tema de análisis 1, así que si no se acuerdan lo pueden buscar en sus carpetas. Esta va a ser de la sucesión A sub I, esta va a ser la A sub I1. ¿Cuál le sigue? Bueno, la segunda posición que me interesa es la X3. Bueno, esa la voy a renombrar y la voy a llamar A sub I2. Y la otra posición que me interesa es la X7. Bueno, esta la voy a llamar A sub I3. ¿Sí? Esta la voy a llamar B, esta es la asociación B sub I, bueno, va a ser la B sub I sub 1. Esta va a ser la B sub I sub 2. Y esta va a ser la B sub I sub 3. Lo que nosotros tenemos que tener es identificadas y ordenadas las variables libres de la fórmula P. Entonces acá las variables libres son la X2, la X3, la X7. Bueno, pero así no están ordenadas, ¿sí? Están identificadas pero no ordenadas. Bueno, entonces las voy a ordenar de nuevo. A esta la voy a llamar AX sub I sub 1.
Esta va a ser x sub i sub 2 y esta va a ser x sub i sub 3. Y luego que las ordené, entonces con ese orden ordeno también las variables, perdón, las posiciones del punto P. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso acá están ordenadas las variables libres. Genial, están ordenadas las variables libres. Ahora, con ese orden de las variables libres, ordeno también las posiciones de los puntos P y Q. ¿Sí? Bueno, eso dice el lema, chicos. Sino que usa notación de subsucesión para listar y ordenar las variables libres de la fórmula, y con eso lista y ordena las posiciones de los puntos P y Q. Si las posiciones coinciden en aquellas posiciones de las variables libres, entonces un punto satisface la fórmula P si, solo si el otro punto también la satisface. Muy bien, dicho esto, vamos a proceder a demostrarlo. En la demostración ahora lo van a ver, hay un esquema de demostración. Entonces vamos a ir rellenando cada espacio del esquema. Bueno, eso quería decir. No es como en las diapositivas anteriores donde yo hacía toda la demostración, no. Acá la voy a hacer toda, pero la voy a ir haciendo a mano. Así ustedes a la vez van tomando apuntes, ¿sí? Bueno, eso es algo que no les dije, pero a partir de ahora ustedes tienen que... ya no voy a subir el PDF de la presentación. A partir de ahora, como estoy escribiendo en el propio PDF, ustedes van a tener que tomar apunte del video que estoy subiendo. Muy bien, vamos con la demostración. Acá está el esquema de la demostración. Lo primero que vamos a demostrar es que si P es una fórmula atómica, entonces P de T es igual a Q de T para todo término T de P. Entonces, como fíjense, esa afirmación es para todo término de la fórmula P, entonces tenemos que tenemos que ir observando las distintas posibilidades para el término. Si el término es variable, si el término es constante y si el término es un símbolo de operación. Tenemos que ir observando. Entonces, vamos aquí. Bueno, si el término es una variable, nosotros podemos afirmar, y esto no es inmediato, pero le quisiera preguntar por qué. Entonces, el término T es voy a escribir así, es X sub I sub J para algún J. J desde 1 hasta acá. ¿Por qué podríamos afirmar que si T es una variable, entonces T tiene que ser alguna de las variables de esta lista? ¿Por qué podríamos afirmar eso? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no podría ser otra variable de la fórmula P? Eso sucede porque P es una fórmula atómica. ¿Sí? Fíjense, estamos diciendo si P es una fórmula atómica. Si P es una fórmula atómica, todas sus variables son libres. Entonces todas sus variables están en esta lista. Por lo tanto, si el término T es una variable, entonces T tiene que ser alguna de las variables de esta lista. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces digo luego, P de T es P de X sub I sub J, pero eso por definición, eso lo hemos visto al principio cuando estábamos poniendo de acuerdo con la notación, esto va a ser A sub I sub J, pero por hipótesis A sub I sub J es lo mismo que B sub I sub J, pero esto es Q de X sub I sub J y esto es lo mismo que Q de T. Entonces fíjense, cuando T es una variable puedo justificar que P de T es igual a Q de T. Listo, eso ya está hecho. Si T es un símbolo de constante C, entonces
uno puede decir lo siguiente. P de T es P de C, pero P de C es igual a D, donde D es el elemento del dominio D asignado a C por la interpretación. Pero esta asignación de D a C no depende del punto, eso depende solo de la interpretación. Por lo tanto es lo mismo que Q de C, pero Q de C es Q de T. Entonces acá ustedes tienen que notar donde D es el elemento de D mayúscula, el elemento del dominio, asignado al elemento C, al símbolo de constante C, por la interpretación I. Bueno, suponga que P de T1 es igual a Q de T1, P de Tm es igual a Q de Tm y que el término T es este símbolo de operación. Entonces, acá voy a hacer un zoom porque tal vez no me alcance. Hagamos la cuenta aquí. Espero que no me quede tan pegote. Entonces, P de T es P de F de T1 hasta Tm. Bueno, pero yo ya aprendí a calcular esto. También aprendimos a hacer esto. Acá si F es un símbolo de operación, entonces F minúscula va a ser la operación asignada a este símbolo de operación. F minúscula de P de T1, como siempre, P de T1, P de Tm. Bueno, pero por hipótesis P de T1 es igual a Q de T1, P de Tm es igual a Q de Tm, o sea que esto va a ser F minúscula aplicado a Q de T1 hasta Q de Tm. Bueno, pero esto por definición también es el F mayúscula, es el Q, el punto Q aplicado al F mayúscula de T1 hasta Tm. Bueno, pero esto no es más que Q de T. Entonces cuando estoy en este caso, P de T también es igual a Q de T. Muy bien, vamos a hacer un zoom menos. Voy a bajar un poquito. Fíjense que acabamos de demostrar que cuando P es una fórmula atómica, P de T es igual a Q de T. Ya lo hemos demostrado. Hemos pasado por todos los casos de la definición del término T. Ahora, según este esquema, probaremos el lema por inducción sobre el número n de símbolos en P, contando cada ocurrencia de un quita, flechita y para todo como un símbolo. ¿Sí? Como es por inducción, tenemos que ir por el paso base. Si n es igual a 0, entonces P es una fórmula atómica. G de T1 hasta Tm, donde G es un símbolo de predicados de n lugares y T1 hasta Tm son términos. ¿Qué queremos demostrar nosotros? Queremos demostrar que P satisface P, que el punto P satisface P, si y solo si el punto Q satisface P. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a tratar de anotar aquí. Quiero demostrar un sí y solo sí, entonces empiezo con esto. P, el punto P satisface la fórmula P. Esto por definición, permítanme escribir así solo por cuestión de espacio. Ustedes en sus cuadernos por favor escriban bien, ¿sí? Sí y solo sí. Bueno, pero la fórmula P es un símbolo es una fórmula atómica. Esto quiere decir que estamos en el caso 1 de satisface. Entonces sí y solo sí. G de P de T1 hasta P de Tm es verdadero en la interpretación. Pero P de T1, fíjense en que P es una fórmula atómica.
P es una fórmula atómica. Entonces, para la fórmula atómica lo que nosotros hemos demostrado es que P de T1 es igual a Q de T1. Punto suspensivo, P de Tm es igual a Q de Tm. Entonces nosotros, esto es por lo que demostramos arribita. Entonces, volvemos acá al sí, solo sí. G de P de T1 Tm es verdadero. G de P de T1 hasta P de Tm es verdadero si solo si G de Q de T1 hasta Q de Tm es verdadero. Y esto es si y solo si el punto Q satisface la fórmula P. Entonces fíjense, en P satisface P si y solo si Q satisface P. Entonces, para el caso base en el que P es una fórmula atómica, se satisface la tesis, se cumple la tesis del lema. Muy bien, ahora hagamos un zoom menos, movamos un poquito aquí y tenemos que ir ahora al paso inductivo. El paso inductivo nos dice: asuma que el lema se cumple para toda fórmula con n o menos símbolos, considere P una fórmula con n más 1 símbolos. En los casos 1 y 2 la prueba es inmediata y queda como ejercicio para ustedes, chicos. Vamos al caso 3, donde la fórmula P es para todo xmq para algún q. Fíjense que estamos aplicando inducción sobre el número de símbolos que ocurren en P, contando la ocurrencia de un quita, flechita y para todo como un símbolo. Quiere decir que si P tiene n más 1 símbolos, Q tiene n símbolos. O sea que para la fórmula Q el lema se cumple por hipótesis inductiva, ¿sí? Eso quiere decir que si los puntos P y Q satisfacen la hipótesis del lema, para la fórmula Q, entonces podemos decir que el punto P satisface Q si y solo si el punto Q satisface Q, ¿sí? Eso tenemos que tener en claro. Para la fórmula Q se satisface el lema por hipótesis inductiva. Entonces, a ver. Bueno, vamos a demostrarlo. Yo quiero demostrar que P satisface P si solo si Q satisface P. Entonces vamos a empezar así. El punto P satisface P sí y solo sí. Fíjense en que acá, de acuerdo a la forma de la fórmula P, estamos en el caso 4. Entonces, por definición de satisface, en el caso 4 eso quiere decir sí y solo sí. Si quieren lo repasamos, tal vez no se acuerden. Estamos en la 79, bien. Estoy buscando la definición de satisface, está acá. En el caso 4, si P, la fórmula P de la forma para todo xkq, P satisface P si solo si el nuevo punto P de D barra K satisface Q para todo D en D. Sí, esa es la definición que tenemos que aplicar ahora. Sí, solo si el nuevo punto que se obtiene de poner D barra K, en este caso barra M, satisface Q para todo D en D. Para todo D en D. Entonces yo quería que pensemos algo acá al costadito.
A ver, estoy pensando cómo decirlo. Supongan que el P... A ver, un momentito que quiero pensar cómo decir bien esto. Bien, a ver, voy a intentar diciéndolo así. Tenemos el punto P, que es la sucesión A1, A2, A3, A4 y bueno, seguramente voy a tener que rellenar acá. Y tengo el punto Q, que es B1, B2, B3, B4 y así. Seguramente voy a rellenar aquí. Supongan que las posiciones destacadas por las variables libres, supongan que son las que voy a señalar a continuación. Supongan que son la primera posición y la cuarta, por decir algo. Supongan que estas son las posiciones destacadas por las variables libres, ¿sí? O sea que este de acá sería el A sub I1 y acá tendría el A sub I2. Y acá tendría el B sub I1 y acá tendría el B sub I2. Eso por un lado, ¿sí? Eso quiere decir que el A sub I1 coincide con el B sub I1 y el A sub I2 coincide con el B sub I2, para ponernos dentro de la hipótesis del lema. Y supongan por un momento que la posición A sub M está aquí. Y por acá está el B sub M. Y aquí siguen los puntos suspensivos. Muy bien. Estos son los puntos P y Q. Cuando nosotros pensamos en el punto P de D barra M, lo que estamos pensando es, como les decía al principio, estamos pensando en un nuevo punto. Fíjense, va a ser el A1, A2, A3, A4, punto suspensivo, y en la posición AM tengo que colocar el elemento D, ¿sí? Y así. Y el Q de D barra M, fíjense, va a ser el punto A1, perdón, no es A1, es el punto B1, B2, B3, B4 y en la posición M tengo el elemento D, ¿sí? Entonces, fíjense en que ambos puntos se obtienen de los puntos anteriores. Lo único que se hace es al punto D en la posición M, donde decía AM, coloco el elemento D, y en la posición BM también coloco el elemento D. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Fíjense en que las posiciones destacadas, si antes eran iguales, en estos nuevos puntos van a seguir siendo iguales, ¿sí? El A sub I1 va a ser igual al B sub I1 y el A sub I2 va a seguir siendo igual a B sub I2. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estos nuevos puntos, el punto P de DM y el punto Q de DM, son puntos que satisfacen las hipótesis del lema. Son puntos tales que las posiciones de esos puntos en las coordenadas de esos puntos, en las posiciones I sub J siguen siendo iguales, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Las coordenadas de esos puntos en las posiciones I sub J siguen siendo iguales. Entonces, estos nuevos puntos satisfacen las hipótesis del lema. Y por lo tanto, como satisfacen las hipótesis del lema, le vamos a aplicar a estos nuevos puntos la tesis, ¿sí? Eso quería decir. Fíjense en que un caso particular es que
la coordenada m, el xm, coincida con alguna de estas. Supongan que en particular el m sea el 4. Entonces acá donde diga 4, la posición 4 debería colocar el elemento d. Bueno, pero si reemplazo por el elemento d, de todas formas, en esas posiciones destacadas los puntos van a seguir coincidiendo. ¿Sí? No va a cambiar. Entonces, estos puntos de nuevo satisfacen la hipótesis del lema. Y eso es lo que más nos interesa. Bueno, espero haberme hecho entender. Entonces, P de M satisface Q para todo D en D. Y aquí viene esto que acabo de decir yo ahí, lo digo acá en breves palabras. Luego. Ay, pucha. Perdonen, a ver, vamos con el azul. Luego, ya sea coincida o no con alguna coordenada coincida con alguna, no quiero decir con alguna variable, porque estoy hablando de variable. He borrado de más. Ahí vamos. Con alguna variable. X sub y sub 1 hasta X sub y sub k, ya sea que coincida o no, la coordenada y sub j, y estas son las coordenadas destacadas de P de dm, coincide con la coordenada y sub j de q de dm para todo j que varía desde 1 hasta acá. Con esto estamos diciendo que los puntos P de dm y Q de dm satisfacen la hipótesis del lema. Pero más aún, fíjense en que el punto P de dm satisface Q para todo D en D. Y Q era una fórmula con n símbolos. Entonces, fíjense, por lo tanto, yo digo esto, P de dm satisface Q. Como este punto satisface la hipótesis del lema, satisface Q, si y solo si Q de dm satisface Q para todo D en D. Bueno, acá satisface Q, esto es para todo D en D, ¿no? Acá me faltó poner. Para todo D en D. Para todo D en D. Entonces, si solo si Q de dm satisface Q para todo D en D, pero esto sucede si y solo si el punto Q satisface, por el caso 4, la fórmula para todo xmq. Es decir, que el punto Q satisface P. Entonces fíjense, partimos de P satisface P, aplicamos definición, interpretamos eso en términos de este lema y concluimos con una cadena de sí y solo sí que Q satisface P. Por lo tanto, el lema se cumple. Vamos a hacer un zoom menos. Este lema es muy importante, chicos. Fíjense en que yo
me he tomado el tiempo para explicarles este tema de los puntos, para explicarles cada uno de estos casos. Yo lo hago porque el lema es muy importante, no sé cómo más decirles esto. Si bien estos temas no se evalúan en los parciales, en este año, no se evalúan en el parcial en este año porque estamos en plan de contingencia, pero en los finales estos temas son muy importantes y lo enfatizo así para el momento que ustedes preparen el final. Muy bien, ya tenemos el lema 7. Vamos a pasar a demostrar el inciso 7, el lema previo al inciso 7. Ahora vamos a demostrar el inciso 7, ¿sí? Vamos a dar una idea de cómo se demuestra con este lema este inciso. El inciso 7 nos dice sea P, si P es una proposición, entonces tenemos que asumir eso. Ahí vamos. Si P es una proposición, entonces por definición de proposición P no tiene variables libres. Acá en la demo, si P es una proposición, entonces P no tiene variables libres. Todas las variables de la proposición son acotadas, si es que la tuviese. Entonces, en el lema 7, luego, no en el lema 7, en el lema previo, el conjunto de las variables libres x y 1 hasta x y k, que este era el conjunto de las variables libres, este conjunto es vacío. Como es un conjunto vacío, ustedes recuerden que en el lema 7 estas variables libres daban condiciones para los puntos P y Q. Justamente pedíamos que las coordenadas de los puntos P y Q coincidan en estas coordenadas de las variables libres. Pero como no hay variables libres, porque este conjunto es vacío, quiere decir que no hay condiciones para los puntos P y Q. Luego, eso es importante que se entienda así. En el lema 7 nosotros damos condiciones a los puntos P y Q y esas condiciones están dadas por las coordenadas de estas variables libres, pero no hay variables libres, entonces no hay condiciones para P y Q. En el lema anterior no hay condiciones para los puntos P y Q. Eso quiere decir que todos los puntos satisfacen P o ningún punto satisface P. Todo punto satisface la fórmula P o porque no hay condiciones, o ningún punto satisface la fórmula P. Supongamos que el punto P, que un punto la satisfaga. A ver, quiero ver si escribe aquí. Luego no hay condiciones para los puntos P y Q. Eso quiere decir que bien, voy a borrar aquí porque creo que he concluido muy rápido. A ver, vamos a hacer el borrador. No está mal escrito, sino que creo que la conclusión es rápida. Luego no hay condiciones para los puntos P y Q. Eso quiere decir, bien, esto dicho en otras palabras es que todos los puntos P y Q satisfacen las hipótesis del lema. Bueno, eso es para enfatizar del
lema, porque por lo mismo que está dicho ahí, todos los puntos lo satisfacen. Esto quiere decir que luego, como todos los puntos satisfacen la hipótesis del lema, luego todo punto satisface en la fórmula P o ningún punto la satisface. Quiero enfatizar esta última idea en el siguiente sentido. El lema 7, el lema 7 nos dice así, voy a escribirlo con rojito para enfatizar la idea del último punto seguido. El lema 7 dice: P satisface P si y solo si, si y solo si Q satisface P. Bueno, todos los puntos satisfacen la hipótesis del lema, entonces sea P un punto cualquiera. El punto P satisface P si y solo si el punto Q satisface P, pero tanto P como Q son arbitrarios. Eso quiere decir que todo punto va a satisfacer la fórmula P. Y de la misma forma, fíjense, si yo tengo un punto P que no satisface la fórmula P, si yo tengo un punto P que no satisface la fórmula P, entonces por este sí y solo sí, el punto Q tampoco va a satisfacer la fórmula P, pero el punto Q es arbitrario. Entonces ningún punto va a satisfacer la fórmula P. ¿Sí? Por eso uno dice acá, luego, como P y Q son todos los puntos, son arbitrarios, entonces o bien todo punto satisface P por este sí y solo sí, o bien ningún punto satisface P por este sí y solo sí. ¿Sí? Si uno la satisface por este sí y solo sí, todo la satisface. Ahora, si uno no la satisface por este sí y solo sí, ninguno la va a satisfacer. Por eso digo, todo punto la satisface o ningún punto la satisface. Pero bueno, ya lo tenemos, porque si todo punto la satisface, uno puede decir que P es verdadera. Y si ningún punto la satisface, uno puede decir que P es falsa. Luego, acá viene aquí. Esto es entre paréntesis, no lo que está en rojito. Luego, la fórmula P es verdadera o P, la proposición, perdón, o P es falsa. Y en ambos casos afirmo en la interpretación, en I. Ahora, fíjense en que el lema 7 dice exactamente uno del par es verdadero y el otro es falso. Bien, yo digo una es verdadera o es falsa. ¿Cómo termino de concluir? Si uno es verdadero y el otro es falso, lo concluyo con el 5. Y que no pueden ser ambos a la vez, lo concluyo con el 6, ¿sí? Entonces, aplicar, para concluir, aplicar incisos 5 y 6, ¿sí? Si P es verdadera, entonces un quita P. Si P es verdadera, entonces un quita P va a ser falso. Ahora, si P es falso, un quita P va a ser verdadera, ¿sí? Eso quiere decir que si uno es verdadero, el otro es falso. Pero además no pueden ser ambos, este O es excluyente. Y lo excluyente sale por el inciso 6. P no es ambos, verdadero y falso en I. Y ahí estaría demostrado el inciso 7. Bueno, y eso es todo, chicos. Esto es sobre teoría de la verdad. A ver, antes de ser muy cansona, voy a ir al libro. Acá está el libro. Fíjense que después en el libro está la demostración, está un ejemplo, el lema previo, que es muy importante. Ejemplos, yo les diría que estudien los ejemplos, y por último les diría que estudien esta definición de válido. Esto también va a quedar como tarea para ustedes.
Simplemente les digo que estudien esta definición de cuando una fórmula es válida porque se usa en la teoría que viene, ¿sí? Pero yo no quiero que veamos que más adelante, fíjense que sobre la validez hay muchos resultados. Solamente necesito que sepamos lo que quiere decir ser válido, ¿sí? O los resultados más importantes, pero no quiero que entremos en las definiciones, no quiero que entremos en las demostraciones, eso. Entonces, a ver, ¿qué quería decir aquí? Déjenme que tome un poquito más. Luego, luego de ver la definición de validez, aceptemos esto, que todo teorema del cálculo de predicados es válido. Pero primero estudien la definición y luego quédense con este teorema. Bueno, esto es todo, chicos. Yo con esto me despido. Un abrazo.